Habiendo reingresado ya el 90% de los asistentes, nos vamos a continuar. Les estaba explicando las características de las actividades que se efectúa en un proyecto de construcción. Les decía, el desmonte se los realiza, obviamente, porque el problema es la tierra vegetal. Ahora definamos qué es tierra vegetal. Entonces, si nosotros vemos una clasificación de suelos con fines agrícolas, pues podemos definir que la mayor cantidad de suelo que se tiene en tierras vegetales es el limo. Y nosotros sabemos que el limo no lo toleramos en construcciones. ¿Por qué? Es cierto que sus características mecánicas, cuando está seco, es lo más bueno. ¿Para qué vamos a decir que no? Pero el problema es cuando toma humedad, ¿ya? Y nosotros sabemos que la carretera o camino es una infraestructura que está desprotegida de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces empieza a tomar humedad y, bueno, pues, pierde totalmente sus condiciones mecánicas. O sea, ese es el problema de ese material, ¿de acuerdo? Pues por esa razón, pues obviamente no tratamos de que incluyamos al limo como material de, digamos, en este caso, de uso para la construcción de caminos o carreteras. En lo posible, claro que en un porcentaje siempre va a ingresar, o sea, es muy difícil poder seleccionar exactamente un tipo de material, es complicado, pero en lo posible, en lo menos posible, más bien quiero decir, debemos incluir, ¿ya? Luego se hace la limpieza, ¿no es cierto? O sea, fíjense ustedes, esta limpieza se refiere a que en zonas, digamos, bajas, o sea, me refiero a altitudes, digamos, hasta 500 metros. Bueno, tenemos bastante vegetación, fundamentalmente de árboles. Y algunos árboles, obviamente, crean pues raíces profundas, ¿ya? Y bueno, a manera de ejemplo, yo les digo, ¿ya? Yo les digo que hay que sacar ese material porque es contaminante para la parte mecánica del suelo que vamos a compactar. A ver, un ejemplo yo les voy a dar. Casualmente tuve la opción de ver la construcción de la carretera Yucumo-Ruzanabaque. Ya es en terreno plano, obviamente con bastante vegetación. Para hacer este desmonte, etcétera, han tenido que, obviamente, inclusive hacer en algunos sectores excavaciones de hasta 3 metros de profundidad a partir del nivel del suelo. Repito, en la idea de hacer un desmonte adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, no más complicado trabajar con este tipo de materiales. Luego empezamos con la explanación, ¿sí? La explanación es obviamente, una vez que ya he definido ya a partir de qué nivel voy a empezar a fundar mi terraplenado, por decirles algo, ¿ya? Entonces, hasta llegar, obviamente, al nivel del relieve del terreno, bueno, lo que hacemos es explanación, hacemos pruebas de compactación, o sea, mejoramos las características del suelo de tal manera que el impacto que generen los vehículos que van a transitar haga que no se sucedan especialmente fisuras, ¿no? Entonces, si se van a generar fisuras, el problema de las fisuras es que obviamente el agua de lluvia va a penetrar y va a lavar mis pinos. Y cuando lave mis pinos, pues obviamente me va a crear vacíos. Y si me va a crear vacíos, pues ese material es fácilmente colapsable. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, ¿ya? Entonces, por esa razón hay que hacer bastante bien lo que significa básicamente la compactación. Luego vienen las obras de drenaje, básicamente en lo que concierne a las alcantarillas, ¿ya? Entonces, estas alcantarillas tienen que ser construidas antes de que empiece a efectuar el afirmado terraplenado, porque no pueden hacer lo siguiente, o sea,
primero hacer el afirmado terraplenado y luego, donde se vea conveniente, cortar el terraplenado y colocar la infraestructura, por decirles algo, de la alcantarilla. Pues eso no puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy haciendo doble trabajo. O sea, estoy pagando dos veces por una misma situación. Eso no se puede hacer. Por eso que tienen que planificar adecuadamente, ¿ya? Entonces, ahora, lo de las cunetas, las zanjas, etcétera, dependerá, ¿no es cierto? O sea, la cuneta sabemos que es una obra hidráulica de protección fundamentalmente a la parte estructural de la carretera. Entonces, habría que prever ya al momento de construir que las cunetas estén en funcionamiento, ¿ya? Ahora, la cuestión de las zanjas, ustedes saben que esas zanjas básicamente los construimos en terrenos donde hacemos corte. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente un área bastante grande de aporte, en este caso de agua de lluvia. Y si no hacemos la zanja, pues todo se nos va a venir sobre la carretera. Inclusive se ha visto alguna vez que la carretera desapareció, o el camino, no era carretera, era un camino, pero ha desaparecido, jóvenes, el agua de lluvia o la riada se lo ha llevado todo. Por eso que hay que tener mucho cuidado en la planificación, ver cuándo se va a hacer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que analizar, obviamente, para ir ordenadamente haciendo los trabajos y que obviamente quede bien. ¿Ya? Luego, el afirmado terraplenado, bueno, para eso podemos usar material del corte, si es que existe en forma continuada al terraplenado, o material de préstamo, o material lateral finalmente. Entonces, básicamente yo tengo que conocer del material que voy a usar en el afirmado terraplenado sus características mecánicas, o sea, estamos hablando del CBR. Y si tuviésemos un triaxial, sería lógicamente lo mejor, ¿ya? Entonces, pues eso es lo que hay que hacer. Una vez que llegamos al afirmado o terminamos más bien el afirmado terraplenado, y eso les quiero también comentar lo siguiente. El diseño geométrico se controla hasta lograr el afirmado terraplenado, tanto en corte como en terraplenado, ¿no? Y hasta ahí, porque lo que viene después, o sea, la subbase, base y capa de rodadura, en realidad son materiales seleccionados o fabricados finalmente, ¿ya? Entonces, normalmente la composición de estas tres cosas, o sea, subbase, base y capa de rodadura, tiene un espesor constante. Y por esa razón, entonces, ya es bastante sencillo hacer los controles topográficos, porque ya en la subyacente, en realidad, el camino está terminado, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte estructural, nomás ya la que debemos efectuar. ¿De acuerdo? Luego tenemos los tratamientos superficiales o ciegos. Estos tratamientos superficiales o ciegos son más específicos para pavimentos con asfalto, ¿ya? Porque muchas veces al hacer la compactación de la capa de rodadura, entonces dependiendo de la mezcla que se ha efectuado, podemos tener unos sectores bastante alisados, ¿de acuerdo? Y eso no conviene, evidentemente, más cuando va a existir lluvia. ¿Por qué? Porque se va a hacer muy deslizable, o sea, los frenos, etcétera, ya no van a responder, pues el vehículo se va a ir directamente. Entonces hay que crearle un coeficiente de rozamiento, ¿verdad? Entonces eso se puede hacer a través de un tratamiento superficial o un ciego, ya dependiendo de las características del material que vamos a usar. El otro aspecto que no debemos olvidarnos es la señalización. Ya fundamentalmente la horizontal. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conducir en una carretera donde no haya señalización horizontal. ¿Saben qué? Por las velocidades altas que se imprime, es muy fácil hacer la invasión de carril. O sea, uno no se da ni cuenta, es que está yendo a alta velocidad. Entonces, por eso es importante esta señalización horizontal. Y desde luego que no es menos la vertical, ¿no es cierto? O sea, tenemos que pensar siempre que tenemos que tener buenas referencias.
ya porque una carretera siempre les va a significar o un camino que en las partes donde no hay población o habitantes, pues se tienen que imprimir más velocidad, ¿no es cierto? Entonces, eso no podemos olvidarnos ni decir, ah, no, no, no se debe hacer, no, mentir. Y vamos a ver más adelante en la clasificación funcional que es vital que los vehículos puedan transitar a altas velocidades para que las carreteras sean más funcionales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que también debemos tomar en cuenta. Luego llegamos a los puentes y los túneles, que se los denomina dentro de la jerga de la construcción de carreteras obras de arte mayor. Muy bien. A ver, hablemos de un puente. Entonces, nosotros estamos haciendo una travesía y llegamos a la orilla de un río. Obviamente, no donde llegue, obviamente voy a construir el puente, ¿sí? Si es río, pues está por demás justificado que tiene que construirse un puente. Sino que antes de llegar ahí, un kilómetro, 2 kilómetros, 500 metros antes, tengo que hacer un estudio de posibilidades para la construcción del puente. A ver, iré en algunos aspectos que fundamentalmente tiene o son importantes. El costo. A ver, aproximadamente un metro lineal de puente está en los $7,000. Ya, un kilómetro de carretera en terreno ondulado está aproximadamente $10,000. Ya, aproximadamente. Puede un poco más, un poco menos, inclusive. Entonces, fíjense ustedes, incrementar un metro de puente es buen presupuesto, ¿sí? Buen presupuesto. Entonces, eso es lo que obviamente tenemos que empezar a justificar, no solo en cuanto al costo. Claro que el costo para nosotros como país es un detalle bien importante, pero también tenemos que ver la otra parte, ¿no? Para ver en qué lugar vamos a emplazar el puente tiene que haber en los márgenes, tiene que haber buen suelo. ¿Para qué? Para anclar en este caso, ¿cómo se llama? Los estribos de los puentes, ¿sí? El otro aspecto es que si el puente es más de 30 metros, entonces hay que pensar ya en una pila central. Y si es más de 100 metros, en dos, tres pilas centrales. Entonces, ahora hay que hacer estudios geológicos, ¿no es cierto? En este caso del río, para ver a qué profundidad podemos encontrar suelo firme. En algunos casos, bueno, todo va a depender del sector. Podemos encontrar entre 2, 3 metros. Entonces, eso hasta 4 metros inclusive, me permite hacer una fundación directa, o sea, una zapata directa, apoyado en el suelo, en este caso, que tiene características geológicas buenas. Ya, a partir de los 4 metros y mucho más de eso, ya puede ser que el sector tenga, o se estima el suelo firme a 15, 20 metros, entonces obviamente que ahí tengo que hacer pilotaje, ¿de acuerdo? Entonces, eso me va a encarecer pues el puente. Entonces, yo tengo que buscar las mejores condiciones para que eso, evidentemente, en lo posible no pueda ser así, porque, repito, me va a encarecer mucho el costo del puente. Ahora, en lo que se relaciona a las características sobre el río que nosotros vamos a rebasar con el puente, es muy importante, ¿no? O sea, yo un puente voy a emplazar en un sector del río donde obviamente en lo posible el flujo del agua sea uniforme. ¿Ya por qué? Porque en esas condiciones entonces las aguas no van a ser muy dañinas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el río llega a una curva? Ya a una curva natural, desde luego. Entonces ahí ya el flujo empieza a cambiar. En algunos casos se va a volver sedimentable, en otros casos se va a volver obviamente erosivo. Entonces es muy complejo manejar obviamente el agua, por eso es que dragar, etcétera, no es tan fácil, ¿no? Hay que ver muchos detalles que uno
tiene que tener la experiencia necesaria. Entonces, por eso yo les digo, eso también tienen que buscar. Un sector, los repito, donde el flujo del agua es relativamente uniforme. Nosotros sabemos por nuestros estudios de hidráulica que es flujo uniforme, etcétera, ¿no? Entonces, hay que buscar eso. Entonces, todo ese tipo de factores que van a incidir, los tengo que ir estudiando. Ahora, obviamente, en cuestiones económicas, lo único que me queda es tratar de reducir el costo del puente, ¿ya? Entonces, eso puede hacer que de un eje preliminar que yo tenía pueda cambiar, no sé, aguas arriba unos 300 metros, aguas abajo igual, no sé. O sea, eso es lo que tengo que estudiar. Por eso les digo, tengo que hacer un análisis, un estudio de alternativas. ¿Cuál me resultaría mi mejor alternativa, tomando en cuenta algunos factores que les he ido mencionando? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer para ubicar un puente. Luego tenemos los túneles. Ahora, los túneles obviamente son infraestructuras que se pueden aplicar en carreteras, ¿ya? Debido a muchos factores también. Les voy a poner un ejemplo, ya para un poco hablar con realidades. Les estoy hablando del sector del límite entre Santa Cruz, o sea, el departamento de Santa Cruz y Chuquisaca, que se llama el Cerro de Incahuasi, ¿de acuerdo? Entonces, ese cerro, ya tanto al ingresar de Santa Cruz al departamento de Chuquisaca o de Chuquisaca al departamento de Santa Cruz, implica subir el cerro, porque no hay otra forma, ¿ya? Y volver a bajar el cerro. Esa travesía más o menos está, he tenido la oportunidad de visitar, por eso le estoy diciendo un ejemplo real, aproximadamente tiene 25 kilómetros, aproximadamente, entre 20 y 25 kilómetros. Bueno, no ese es el problema. El problema es el tipo de suelo, ¿ya? Entonces, esa montaña está pues, o tiene el tipo de suelo en arcilla, ¿de acuerdo? Lo que hace que en época de lluvias, pues es completamente intransitable, ¿de acuerdo? Completamente intransitable, ¿de acuerdo? Entonces, eso, miren, estoy citando dos factores. Un factor distancia, otro factor tipo de suelo. Muy bien. Ahora, hechos los estudios, han definido construir un túnel que aproximadamente tiene entre 1.200 y 1.300 metros. ¿Ya? Entonces, a ver, si yo construyo el túnel, claro que va a tener su costo, pero estoy haciendo un beneficio de tránsito, obviamente, para nada, en este caso, para nada, digamos, fracturado, ¿no? O sea, no se va a cortar el tránsito. Ahora, los 1.200 a 1.300 metros, ¿en qué tiempo voy a superar? Será pues, en 5 minutos. Lo que en la carretera a cielo abierto, yo tardaba entre 1 hora aproximadamente haciendo, digamos, promedio. Entonces estoy ganando 55 minutos haciendo la infraestructura del túnel. Entonces, ese tipo de soluciones son pues los que tenemos que estudiar. Ahora, el otro aspecto para el túnel que tengo que hacer o estudiar es la geología. El mayor problema que se tiene en túneles son las pues vertientes de agua. Entonces, para eso pues hay que construir un sistema de drenaje bien especial. Además, no solo eso, también tengo que ver qué tipo de protección le voy a dar al túnel. Porque si hay filtración de agua, ya eso me está diciendo que es desmoronable. Y eso tengo que hacer y ver con qué tipo de material voy a hacer, obviamente, la protección respectiva para que no suceda lo que les he mencionado. Ya, entonces, una de mis ideas es ir a visitar ese túnel. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo visitamos, o sea, con los mismos compañeros de la carrera,
Lo visitamos ya el año 2018, ¿sí? El año 2000, no, el 19. Que tenía dos frentes de trabajo, ya tanto del lado de Santa Cruz como el del lado de Chuquisaca. Visitamos el del lado de Chuquisaca, básicamente, ¿ya? Miren, hasta ahora no se ha concluido ese túnel, no sé por qué factor será, no los conozco muy a detalle, pero han empezado, o sea, la empresa que estaba construyendo ha renunciado. Probablemente por factores económicos, no sé, no puedo tener la certeza, no puedo especular. Ya, pero una nueva empresa peruana se ha hecho cargo de la construcción del túnel, donde aproximadamente, por cálculos, falta entre 300 a 400 metros para unir los dos frentes de trabajo. Entonces, estamos a tiempo porque el contrato lo firmaron hace un mes o 2 meses, exagerando. Entonces, 300 o 400 metros todavía va a durar. Estimo que hasta el mes de septiembre, octubre. ¿Ya? Entonces, eso podemos visitar para que vean ustedes cómo se construye un túnel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el acceso lo tendríamos que hacer, o sea, la última vez me preguntaron uno de los compañeros, ¿y qué ruta vamos a hacer si viajamos? A ver, yo he estado pensando en la siguiente ruta. Partir muy temprano de aquí de Oruro, irnos hasta, en este caso, El Sillar. Ya ahí visitar las obras respectivas, es un complejo de obras interesante. Hay túneles también, aunque uno de ellos ha sufrido un colapso, ¿no? O sea, un poco quisiéramos escuchar de parte de las personas que trabajan ahí, qué factores han sido, digamos, los que han afectado ese derrumbe del túnel, etcétera. Y hay pues infraestructura de viaductos, hay infraestructura de canalizaciones, hay infraestructura de drenes, o sea, es un complejo, ¿no? Interesante para poder, obviamente, visitar. Luego pasarme hasta Santa Cruz, ¿sí? Tal vez visitar el tramo, la doble vía están construyendo entre Yapacaní y Montero. Quizás esa podríamos visitar, ¿sí? En algún sector. Luego pasaríamos, obviamente, llegaría, la meta sería de ese día Santa Cruz, ¿de acuerdo? No sé a qué hora llegaremos, eso no puedo decirles. Y veríamos los tiempos también, ¿no? No, porque ustedes saben que es bastante alejado. Tal vez podríamos dormir por el Chapare, en algún sector, ya buscaríamos. Pero es llegar a Santa Cruz. De Santa Cruz, ir a la parte sur hasta el cruce Ipati y de ahí visitar justamente hasta el túnel de Incahuasi. Ese tramo es corto, estimo entre unos 30 kilómetros a 40 kilómetros. Ahí también el problema son los suelos. No sé si la carretera a cielo abierto está concluida, no sé, ojalá no, para poder ver, perdón. Entonces eso podemos visitar el segundo día. El tercer día, bueno, ese día nos iríamos hasta Camiri para que no hacer muy pesada la jornada. Descansaríamos en Camiri y luego nos iríamos a Yacuiba. Ya programaríamos la visita del miércoles en el sector del Choré a Charal. Se me vino el nombre. Choré a Charal. Es una carretera que la están pavimentando en el tramo Yacuiba-Tarija. Entonces, es un sector montañoso. Los sectores montañosos son interesantes porque ahí se hacen, digamos, obras de mayor envergadura, ¿ya? Entonces, visitaríamos eso y nos pasaríamos a Tarija. Luego, el viernes, podemos visitar Tarija Bermejo. ¿Por qué? Esa carretera ya está construida, pero lo lindo de ese tramo es el mantenimiento, ¿ya? O sea, en ese tramo hay mucha falla geológica. Y lo que quiero que vean ustedes, qué consecuencias trae una falla geológica en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esa visita la podemos hacer en un día. El sábado descansaríamos, o el viernes, perdón, descansaríamos en Tarija
y el sábado nos podemos retornar Tarija a Oruro. Ese es uno de ¿cómo sería? El circuito que podríamos efectuar. Ya, el otro, estoy viendo, saldríamos por Yayagua hasta Sucre, ya, pero digamos esa carretera ya está concluida. Había que averiguar los niveles de mantenimiento que están haciendo. Lo que sí podemos ver el puente Fisculjo, que es un puente que tiene alrededor de unos 500 metros y es bastante alto, ya, pero ya está concluido. Luego, no tenemos más. Tendríamos que entrar por los valles de Chuquisaca, o sea, Tarabuco, Tomina, Padilla, y después llegar a Monteagudo, pero en el tramo Padilla-Monteagudo sí hay una carretera en construcción. A ver, veremos si le podríamos solicitar a la ABC de Chuquisaca que nos puedan canalizar la visita de ese tramo. Ese tramo sí la están construyendo. Y luego llegaríamos a Monteagudo, de Monteagudo ya estamos muy cerca al cruce Ipati, vamos a llegar a Muyupampa, de Muyupampa a unos cuantos kilómetros del túnel, ¿no? Entonces, pero yo quiero tener la certeza de que podamos visitar el tramo Padilla-Monteagudo, ¿de acuerdo? Eso está en duda. Bueno, antes yo tenía un compañero, colega, que por los cambios políticos lo han sacado. O sea, bueno, ya, eso queda al olvido. Entonces, él me hacía, pues, buenos contactos, por eso que muchas veces hemos visitado, pues, Chuquisaca en sus diferentes carreteras que teníamos, porque él me hacía, pues, repito, el contacto rápido y muy servicial, además, ¿no? Entonces, pero ahora, como ha habido cambios, ya no está el compañero, entonces ya la cosa se hace un poco más complicada. Ya, pero veremos. Entonces, esas dos, o sea, otra vez llegaríamos al túnel de Incahuasi y continuaríamos viaje hasta el cruce de Ipati y de ahí otra vez a Yacuiba y otra vez ingresaríamos a Tarija. Esas son las dos rutas que puedo ofrecer a los jóvenes como posibilidades de visita que podemos efectuar. ¿Ya? Ahora vayan pensándole cuál les parece mejor y para que se pueda trabajar en esa dirección. Muy bien. Ahora sí, continuamos con la explicación. ¿De acuerdo? Hemos hablado de los túneles y bueno, eso significaría los proyectos de construcción. Perdón. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver los proyectos de mejoramiento. A ver, en una definición, ¿qué es un proyecto de mejoramiento? Dice, ¿no? Consiste básicamente en el cambio de especificaciones y dimensiones de la vía o puentes que permitan una adecuación de la vía a los niveles del servicio requeridos por el tránsito actual y proyectado. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que podemos cambiar, desde luego, las características de la carretera que se tenía. Por ejemplo, la doble vía Oruro-La Paz, que ha sido un proyecto de mejoramiento, ¿no es cierto? De una calzada lo hemos transformado en dos calzadas. Para ese efecto, bueno, se ha ido evaluando cada uno de los tramos respectivamente e inclusive, ya les había dicho, la calzada antigua ha quedado de ida en algunas partes, en otras partes ha quedado de retorno, o sea, por decirles algo, Oruro-La Paz y La Paz-Oruro. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Esa es una carretera de mejoramiento. Entonces, dentro de las actividades que se hacen en ese tipo de proyectos, tenemos la ampliación de la calzada, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, de esa doble vía, dependiendo del crecimiento que se tenga vehicular, puede ser necesario que tenga que ampliarse la calzada, ¿verdad? Eso implícitamente significa construcción de nuevos carriles. Puede ser. Hasta el momento creo que, bueno, medianamente está cumpliendo su función.
creo que no hay tanto la necesidad, pero eso es en el tiempo, ¿no es cierto? Eso puede cambiar, eso no va a ser eterno. Entonces, ustedes saben que los proyectos los hace para el momento, no siempre, claro, con alguna visión del futuro, pero imposible de que yo diga esto va a pasar, etcétera. No, eso no sucede, ¿no? Entonces, dentro de algunas actividades específicas ya de la ampliación o de la reconstrucción de nuevos carriles, está la rectificación del alineamiento horizontal y vertical, ¿ya? Entonces, necesariamente tenemos que cambiar este alineamiento horizontal y vertical. Luego viene la construcción de obras de drenaje y subdrenaje. Ustedes saben que si tenía obras de drenaje era para una calzada. Si la voy a colocar dos calzadas, entonces ya va a cambiar absolutamente el criterio de cómo vamos a drenar las aguas tomando en cuenta la otra calzada más, ¿no? Lo mismo en subdrenaje. La construcción de la estructura del pavimento, desde luego, lógico, ¿no? Vamos a construir un nuevo terraplenado o una nueva subrasante, como decimos en nuestro medio. Luego vamos a estructurar, ¿sí? De nuevo, o sea, vamos a hacer construir la subbase, la base, la capa de rodadura, etcétera, etcétera, ¿no? Luego la construcción de afirmados o terraplenes, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos sectores será tal vez pertinente construir muros de contención a través de mampostería, puede ser, es una opción, puede ser a través de gaviones, etcétera. Entonces, eso ya, bueno, son detalles que hay que ir viendo dependiendo de las características de la zona, ¿no? En cuestión de terraplenes, lo mismo, podemos generar protecciones, etcétera. O sea, es tan complejo lo que hay que hacer. Todo va a depender, repito, de las características del sector. La estabilización de afirmados o terraplenes. Esta estabilización es muy importante, ¿no? Especialmente los investigadores han fabricado un montón de estabilizaciones, especialmente químicos, ¿de acuerdo? Pero, ojo, en el tiempo, cualquier material siempre es, obviamente, no es estable, o sea, no es que cambia de condición, sino que al contrario, siempre cambia hay degradación, hay un sinfín de detalles que puede pasar. Por eso yo no confío mucho en estabilizaciones químicas, pero sí las estabilizaciones con cal, con cemento, etcétera, son mucho más garantizados, ¿no? Que estos otros que se hacen con estabilizadores químicos, ¿de acuerdo? No porque diga yo, sino porque es lo que va a pasar y sabemos todos bien. O sea, los materiales no mantienen pues sus mismas propiedades. Dependiendo de cómo estén expuestos, bueno, se puede acelerar el cambio de los mismos y etcétera. Eso va a hacer que cambien pues sus propiedades físicas, mecánicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que también tener cuidado, ¿ya? Luego vendrán los tratamientos superficiales o ciegos, que creo ya les he dicho, esto es para asfaltos específicamente, y luego la señalización horizontal y vertical, ¿no? Que siempre es un detalle muy importante. Luego tenemos los proyectos de rehabilitación, ¿de acuerdo? ¿Qué son los proyectos de rehabilitación? Entonces, dice actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. A ver, me olvidaba un detalle. ¿Cuándo voy a llegar a un proyecto de rehabilitación? Jóvenes, voy a llegar a eso cuando no le haga mantenimiento a la carretera o camino. Algunas veces eso puede significar reconstruir la carretera. O sea, descuidarse con un mantenimiento es para llegar a cuestiones muy difíciles donde voy a tener que reconstruir la carretera.
Entonces, por esa razón, nosotros en carreteras no nos podemos olvidar de hacer mantenimiento. No sé cómo, pero lo tenemos que hacer. ¿De acuerdo? No sé cómo, eso digo porque usted sabe, en nuestro medio siempre la parte económica es muy frágil, ¿ya? Entonces, por esa razón, hay que mantener la carretera. Si es que queremos que tenga una duración más prolongada. Y si no, pues vamos a tener muchísimas dificultades. ¿De acuerdo? Entonces, a eso no queremos llegar. A ver, ¿qué contiene, digamos, o qué actividades? Obviamente, básicamente contiene una rehabilitación. Aquí debería haber colocado reconstrucción de obras de drenaje con seguridad, y ustedes saben que un proyecto de carreteras, pues obviamente no tiene las mismas características que una infraestructura, por ejemplo. En una infraestructura podemos garantizar 5 años, digamos, ¿no? Hasta el primer mantenimiento. Pero en una carretera, jóvenes, las obras de drenaje son una cosa, las obras de suelo son otra cosa, las obras de arte mayor son otra cosa, etcétera. O sea, es tan complejo lo que tenemos que abordar. Entonces, por esa razón, el primer elemento que va a tener siempre problemas son las obras de drenaje. Luego, la recuperación del terraplén o capa de reservadura. Bueno, esta recuperación, jóvenes, puede ser tan compleja que en más de las veces tengamos que reconstruir la carretera, ¿no? La reconstrucción de la base, subbase y capa de rodadura, ¿de acuerdo? Entonces eso casi va a ser implícito, que sí lo tenemos que hacer. Luego, las obras de estabilización en afirmados o terraplenes. Lo mismo, ¿no? Como ya explicamos en el anterior caso. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto es más complejo porque sobre esto se van a venir con seguridad algunos aspectos de construcción, como hemos visto en los proyectos de construcción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a suceder. Se va a cortar en un instante y les agradezco por su atención y nos vemos el día viernes a horas 18:30 en punto. Siempre las conexiones lo voy a hacer en algunos casos en el transcurso de la tarde, otros casos faltando 5 o 10 minutos, jóvenes, porque ustedes saben que